Ya estoy terminando. Bueno, siendo 3:30 en punto, vamos a empezar con nuestra clase de esófago. Hoy día vamos a hacer esófago y unión gastroesofágica, que es como así lo interpreta la moderna oncología. La unión gastroesofágica se debe estudiar con el esófago, es la moderna nomenclatura. Vamos a hablar sobre generalidades, histología, epidemiología, etiología y factores de riesgo, lesiones premalignas, cuadro clínico y diagnóstico, estadificación, tratamiento quirúrgico y otras alternativas, y recomendaciones de prevención y conclusiones. En la imagen de la derecha ven un cáncer de la unión gastroesofágica, ¿no? El estómago sube hasta aquí, es el cardias, ¿no? Y hasta 3 centímetros por de la parte distal es la unión gastroesofágica, ahí está el tumor, una lesión ulcerada de bordes elevados, grande, que ocupa más del 60% de la circunferencia, ¿no? Está abierto por la mitad este espécimen. En 1871, Billroth, el famoso cirujano de Viena, hizo la primera esofagectomía. En 1873, Czerny hizo una resección de esófago proximal sin reconstrucción. Le hizo una gastrostomía, o sea, un huequito para comer. Pero fue recién en 1913 que Gregory Gray Turner hace una resección transhiatal de todo el esófago, ¿no? Con reconstrucción y con sobrevivencia del paciente. Ahí a la izquierda ven la foto, una foto antigua de 1913, del paciente de Turner que sobrevivió y lo mostró comiendo normalmente a este paciente. Fue una hazaña para la historia del desarrollo de la cirugía de esófago. Más tarde, en 1913, Franz Torek, muy conocido cirujano europeo, hace la primera resección transtorácica exitosa. Hasta ese entonces era muy difícil acceder al tórax, no había unidad de cuidados intensivos, no había respiradores. Por eso la gran hazaña de Torek fue realmente lograr que el paciente viva mediante una operación transtorácica. En 1933, Osawa, en Japón, presenta 101 pacientes con toracotomía izquierda y anastomosis, o sea, resección del esófago. Y la ventaja de entrar por el tórax es que podían sacar todos los ganglios, o sea que era más curativa. En 1946, Ivor Lewis hace una esofagectomía con una laparotomía y toracotomía derecha, que hasta ahora se sigue usando, es el abordaje de Ivor Lewis. O en 1972, McKeown, que también es otro abordaje que se utiliza ahora, es el abordaje en 3 vías. Una anastomosis cervical, o sea, una incisión en el cuello, una incisión en el tórax, la toracotomía, y una incisión en el abdomen, la laparotomía. Por eso son las 3 vías de McKeown. Y en 1990, De Paula ya hace una esofagectomía por vía laparoscópica. Entonces, estos son algunos de los hitos en el desarrollo del cáncer, de la cirugía del cáncer de esófago. No todo se hace como estamos haciendo ahora, ha habido una serie de cambios. El esófago es un órgano que comunica la boca con el estómago. Es un órgano de paso, no tiene mayor función más que transportar la comida. Pero si se obstruye, ocasiona un serio problema, ¿no? Se denomina tumores del esófago todos los tumores que comienzan en el revestimiento interior del esófago y se diseminan hacia afuera hasta las otras capas a medida que crecen. Es uno de los tumores más agresivos, generalmente de diagnóstico tardío porque no da muchos síntomas hasta que el tumor está avanzado. Por lo tanto, los resultados quirúrgicos también son pobres. Hay que recordar que hay una parte del esófago que es el esófago cervical, que es la que está accesible en el cuello, ¿no? Al costado de la tráquea. Después un esófago torácico, que está justo detrás del esternón, del tórax, ¿no? Que se divide en 3 partes. Por encima de la vena ácida, la parte superior,
entre los ácidos y la arteria pulmonar inferior, la parte media, y por debajo de los vasos pulmonares, el torácico inferior, hasta llegar a la parte distal donde está la unión gastroesofágica, que ya tiene una denominación especial. En general podemos decir que el cáncer de esófago es el octavo cáncer más frecuente, no es raro, y la sexta causa de muerte. En la mortalidad por cáncer ocupa el sexto lugar, o sea, es muy agresivo. Aproximadamente se diagnostican 20,000 casos de cáncer de esófago en Estados Unidos cada año. Alrededor de 15,000 personas morirán a causa de cáncer de esófago en los Estados Unidos. También se puede dividir el esófago de acuerdo a la distancia, ¿no? A los 15 centímetros de la arcada dental empieza el esófago, de 15 a 20 es el esófago cervical, de 20 a 25 el torácico superior, de 25 a 30 el torácico medio, y por debajo de 30 hasta la unión gastroesofágica, que puede ser aproximadamente 40 a 35, es el esófago inferior. Y aquí está ya el cardias, que se encuentra a 42 centímetros, 5 centímetros por arriba, 5 centímetros por abajo del cardias, es la unión gastroesofágica. Habíamos mencionado que desgraciadamente llegamos tarde al diagnóstico. Y esto se debe a la gran distensibilidad de la pared esofágica, que retrasa la aparición de manifestaciones clínicas hasta que la enfermedad esté diseminada o afecte un porcentaje mayor o igual al 60% de la circunferencia del órgano. Entonces, un T1 o un T2 realmente son hallazgos. T3 ya el tumor va avanzando y recién cuando ocluye el 60% del esófago, recién empiezan a tener los síntomas. Y el otro problema es que no tiene serosa propia el esófago. Entonces, debajo de la muscularis ya inmediatamente vienen los ganglios linfáticos y los vasos. Así que fácilmente llega a los ganglios, fácilmente llega al conducto torácico y se disemina rápidamente. Por eso es que es tan difícil el diagnóstico temprano. El diagnosticar T1 o T2 realmente es un poco difícil. A veces es una suerte o un hallazgo quirúrgico. No todos los tumores del esófago son malignos, hay tumores benignos. El más frecuente es el leiomioma, ¿no? Se encuentra en casi la mitad de los tumores benignos son debidos a esta variante. Son bandas de tejido muscular y fibroso entrelazadas y limitadas por una fina cápsula. 60%, la mayoría, está en el esófago distal, 30% en el tercio medio y 10% en el tercio superior. También puede haber pólipos fibrovasculares. Un tumor benigno, no tan frecuente, con un nombre muy complicado, el tumor de Abrikosov, que es un mioblastoma de células granulares o mioma mioblástico, que deriva de las células de Schwann y es totalmente benigno, como el que están viendo en pantalla. Pero la mayoría de los tumores de esófago son malignos. 95% son carcinomas epidermoides y adenocarcinomas. En las últimas décadas hay un aumento de los adenocarcinomas a expensas de los epidermoides. Hasta 1960, el 90% de todos estos cánceres eran epidermoides. En el 2012 ha bajado, solo el 87% son epidermoides. Siguen siendo más los epidermoides que los adenocarcinomas. La ubicación nos predice también el tipo de histología. Así, en el tercio superior es mucho más frecuente el epidermoide que el adenocarcinoma, 15 a 4%. En el tercio medio aún mayor, aumenta los epidermoides, 50% versus adenocarcinoma, 18%, son muy raros. En cambio, en el tercio inferior, la mayoría son adenocarcinomas, 67%, y solamente epidermoides el 35%. ¿No? Entonces, a medida que nos acercamos al estómago, empieza a aumentar el adenocarcinoma. Y a medida que nos acercamos al estómago, empieza a disminuir los epidermoides. Son más frecuentes en el tercio medio siempre. Y habíamos dicho que entre epidermoide y adenocarcinoma forman aproximadamente el 95% de la histología de todos los cánceres de esófago. Hay otras variantes como células claras, sarcomas, los GISTs, los tumores gastrointestinales, que lo vamos a ver en una clase especial, melanomas, linfomas y coriocarcinomas también se han encontrado en el esófago. Este es un caso clínico muy especial, una mujer de 66 años
3 meses de molestias intermitentes en la región retroesternal. Refería ella a una sensación de opresión que se irradia a cuello, aumenta al hablar y tragar. Se le hizo una biopsia y salió un melanoma primario del esófago, muy raro, 0.2% de todos los tumores esofágicos, y el tratamiento es una resección esofágica. Se hizo un PET scan para ver que no haya metástasis, felizmente no hubo y se pudo operar con buen resultado. Entonces hemos visto que los carcinomas epidermoides son los más frecuentes, le siguen el adenocarcinoma y otras frecuencias. Esta es una estadística peruana publicada en la revista de Gastroenterología del Perú, hecha por el doctor Manuel Uman en Rebagliati de Lima. ¿No? Fíjense, número de casos por año, 700 epidermoides, 10.000 adenocarcinomas. El ratio entre hombre y mujer siempre son más frecuentes los epidermoides que en los hombres especialmente. En los adenocarcinomas es mucho mayor el ratio entre hombres y mujeres. El epidermoide es mucho más frecuente en los negros que en los blancos. En cambio, el adenocarcinoma es al revés, es mucho más frecuente en los blancos que en la raza negra. La ubicación más común del epidermoide tercio medio, del adenocarcinoma tercio distal. Y fíjense, no solamente la ubicación tiene importancia, sino los factores de riesgo. En el epidermoide está más asociado al tabaco y alcohol. Y el adenocarcinoma mucho más asociado al esófago de Barrett o reflujo. Esta es la tendencia general del cáncer de esófago. Ustedes están viendo que el cáncer de esófago es en la raya de abajo, ¿no? Este es el cáncer de esófago, que tiende a aumentar un poquito. Este es el cáncer de la unión gastroesofágica, se mantiene. Y arriba, para compararlo con el cáncer de estómago, que tiene una tendencia general en el mundo a ir disminuyendo. Lo que les decía, el cáncer de esófago en incidencia en el año 2020 ha sido el 8º lugar para esófago, ¿no? Solamente superado por mama, pulmón, colorecto, próstata, estómago, hígado y cuello uterino. Pero ese es en mortalidad. Y fíjense, en Estados Unidos, en mortalidad no ocupa los primeros 10 puestos, pero sí en incidencia, pero en mortalidad en varones sí está ocupando un puesto importante, no así en mujeres. En general hay una incidencia, una tendencia, fíjense en estos países asiáticos, donde hay una gran incidencia de cáncer de esófago, en algunos sitios de África. En América no tanto, en Perú no tenemos mucho cáncer de esófago, como ustedes ven aquí en la incidencia mundial. Hay una zona que es el cinturón de cáncer esofágico, ¿no? En torno al mar, acá ven ustedes, todo este cinturón alrededor del mar Caspio, es una zona que hay una gran incidencia y por eso se llama el cinturón de cáncer esofágico. Fíjense, en Estados Unidos la incidencia es más o menos menos del 10. En Lixiang, China, mayor de 100. ¿No? Y en esta provincia de 100 está mayor de 100 en el año 1970. Esto se debe a costumbres, esta zona toman mates muy calientes y fuman mucho. Acá ven estos países que rodean esta zona, Kazajistán, lo que era Rusia, Turkmenistán, Uzbekistán, tienen una altísima incidencia comparado con Japón, Reino Unido y Estados Unidos, es mucho más bajo. En el Perú, el cáncer de esófago ocupa el puesto número 24, no está entre los cánceres más frecuentes, no es un cáncer muy frecuente en el país, felizmente. Somos un país de pocos fumadores y pocos bebedores de bebidas muy calientes. Y en incidencia ocupa el puesto 25. Este es en mortalidad 24 y 25. Y en Arequipa peor, estamos en el puesto número 13, el cáncer de esófago. Esto es relativo porque muchos pacientes de la zona de Puno, de Cusco, Madre de Dios, vienen a Arequipa y figuran como estadísticas de Arequipa. ¿Cuál es la etiología? ¿A qué se debe este cáncer? La mayoría, 75-80%, como casi todos los cánceres del aparato digestivo, son esporádicos. Hay una tendencia familiar del 10 al 15% y hereditaria entre el 5 y el 10%, ¿no? Los factores de riesgo para la parte proximal es dieta, alcohol, tabaco, bebidas calientes, papilomavirus.
A medida que nos vamos alejando de la parte proximal, empieza a aumentar el reflujo ácido, la obesidad, tabaco y la dieta, que para el esófago de Barrett, y en el estómago el Helicobacter pylori y la gastritis atrófica y la dieta. Estos son los factores de riesgo muy importantes, hay que tenerlos en cuenta. Y en este cuadro separamos el escamoso del adenocarcinoma. Fíjense cómo el escamoso está muy relacionado al tabaco y al alcohol. El adenocarcinoma algo al tabaco, pero no tiene relación con el alcohol. Pero sí tiene el adenocarcinoma mucha relación con el esófago de Barrett, reflujo gastroesofágico sintomático y obesidad. Entonces, un paciente con cáncer de esófago generalmente obeso es un adenocarcinoma. Si es flaquito, es un escamoso. El escamoso está más relacionado a la pobreza, a la calasia, a la esofagitis cáustica, a los intentos de suicidio, ¿no? O por accidente que se toman soda cáustica. Algunos síndromes hereditarios, como la tilosis, Plummer-Wilson, tumores de cabeza y cuello, porque están asociados al papilomavirus, tumores de cáncer de mama con radioterapia pueden producir tanto escamosos como adenocarcinomas. Consumo de alimentos calientes está asociado al carcinoma escamoso de esófago. Y dietas pobres en vitaminas o ricas en nitrosaminas también es un factor de riesgo para el cáncer esofágico. Hay otros factores de riesgo poco frecuentes como enfermedades tiroideas, deficiencia nutritiva de molibdeno, zinc, vitamina A y el spray celíaco también está relacionado con el cáncer de esófago. La dieta también es un factor de riesgo importante. El contenido elevado de nitrosaminas, por ejemplo, en encurtidos, es un factor de riesgo. Mascar las nueces de areca o de betel, que no tenemos en nuestro medio, pero es muy frecuente en Asia, en Irán, en estas zonas alrededor del cinturón de fuego, el cinturón de incidencia del cáncer de esófago. Las bebidas calientes de más de 65 grados, que es muy común en estos señores. También el exceso de carnes rojas. El exceso de bebidas calientes también en Latinoamérica se ve especialmente en Paraguay y en Uruguay y en el norte de Argentina y el sur de Brasil por el consumo de la hierba mate a muy alta temperatura. Se le ha asociado a deficiencia de zinc en la dieta y asociado a baja ingesta de folatos. Un metaanálisis observacional mostró que una dieta elevada en frutas y verduras reduce el riesgo de cáncer de esófago notablemente. Esta es otra cosa importante que yo quisiera que todos se lleven en cuenta. El cáncer de esófago es el cáncer no respiratorio más común asociado al consumo de cigarrillos. Y después del cáncer de pulmón, evidentemente los cigarrillos donde más daño hace es en el aparato respiratorio, pero después del aparato respiratorio, el lugar más frecuente que relaciona al cáncer al fumar es el cáncer de esófago, tanto en hombres como en mujeres. Y los factores de riesgo hereditario es la tilosis, es una queratodermia palmoplantar, fíjense los pies de este señor, no están sucios, son así, tiene una queratodermia, se llama un aumento de queratina que produce estos depósitos, es una enfermedad hereditaria autosómica dominante que produce hiperkeratinización de palmas, plantas y mucosas y aumenta a 70 años el 95% el riesgo de hacer cáncer de esófago. Como ustedes ven en ese árbol genealógico, es una enfermedad autosómica y hereditaria. El síndrome Plummer-Vinson es otro síndrome hereditario asociado al cáncer de esófago. Se expresa más en mujeres adultas que tienen esa triada clásica de disfagia, anemia ferropénica y membranas esofágicas. Presentan alteraciones epiteliales en las uñas, se observa coiloniquia, adelgazamiento progresivo, fragilidad del cabello, glositis atrófica y estomatitis. Acá tienen varios síndromes genéticos hereditarios de esófago y la unión gastroesofágica con los genes debidamente tipificados, ¿no? En el caso de tilosis, lo que hemos visto, ¿no? Esta eritodermia palmoplantar o el síndrome Howard-Evans, el gen se ha identificado el gen que lo produce, ¿no? La forma de penetrancia hereditaria y el screening recomendado, ¿no? Frecuentes endoscopías después de los 20 años. El síndrome de esófago de Barrett familiar, toda la familia tiende a tener esófago de Barrett,
Todavía no sabemos el gen bien identificado, es una enfermedad autosómica dominante y también hay que hacer endoscopías a partir de los 40 años. El síndrome de Bloom y el síndrome de Fanconi también están relacionados a síndromes genéticos hereditarios de esófago y unión gastroesofágica. Pero también existen enfermedades premalignas que van a dar esofagitis y reflujo. La alta incidencia de esofagitis está asociada a una elevada frecuencia de cáncer de esófago. La esofagitis puede ser debida a tabaco, alcohol, mate caliente, ¿no? la hierba mate, ¿no? Y la inflamación crónica va a llevar a una displasia. Y entonces se produce la cadena ya conocida de la producción de cáncer en el aparato digestivo. La displasia puede ocasionar la inflamación crónica, una metaplasia, está en una displasia del lado leve, moderado, grave, y al final en un adenocarcinoma. La calasia también es otro factor de riesgo. Es un trastorno motor de la etiología desconocida que se caracteriza por ausencia de peristaltismo en el cuerpo esofágico distal y ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces la comida se queda retenida mucho tiempo en el esófago, lo cual va a producir una esofagitis crónica por retención. Y esto puede condicionar al cáncer de esófago. Vamos a hablar de un problema bastante frecuente asociado al cáncer de esófago, que es el esófago de Barrett. Mucha información hay al respecto y a veces un poco contradictoria, que tenemos que irla poniendo en nuestras casillas mentales adecuadamente para entenderlo. El 10% de endoscopías nos dicen hay Barrett, solamente el 10%. Y de ese 10%, solamente 15% se transforma en cáncer de esófago. O sea, bastante poco es la frecuencia de transformación. El 60-80% de adenocarcinoma distal está asociado al esófago de Barrett. Y 6 de cada 1000 pacientes con esófago de Barrett harán cáncer. La incidencia de cáncer por esófago de Barrett varía del 1 al 3%. Y en la imagen, acá ven una imagen normal del esófago y cómo poco a poco se va modificando hasta llegar a una anarquía total, que es donde ya se produce el cáncer de esófago. En la imagen ustedes ven una esofagitis de un esófago de Barrett. Sin embargo, hay muchos paradigmas con esto del esófago de Barrett. La mayoría de los esófagos de Barrett son asintomáticos. Y fíjense, el 50% de los pacientes que han hecho adenocarcinoma de esófago no tiene síntomas de reflujo gastroesofágico. Y 95%, la mayoría de cáncer de esófago, nunca les han hecho previamente el diagnóstico de esófago de Barrett. 80% de los adenocarcinomas de esófago sin diagnóstico previo de reflujo gastroesofágico. Es decir, a la mayoría de pacientes con cáncer de esófago, nunca nadie les ha dicho antes que tenían reflujo ni esófago de Barrett. No hay evidencia que el despistaje endoscópico del reflujo gastroesofágico mejore la detección de esófago de Barrett previo al cáncer del esófago. El 95% de esófagos de Barrett mueren de otra causa que no es adenocarcinoma de esófago, ¿no? Es una paradigma, es una cosa rara. Y no hay evidencia que la cirugía antirrefluja disminuya el riesgo del adenocarcinoma de esófago. ¿Cómo se produce la carcinogénesis? Sabemos que el Barrett aumenta el riesgo 30 veces. Hay una serie de cambios que se han estudiado muy bien. Primero va a haber un aumento del crecimiento, una hiperproliferación, y el respin se va a poner la neoplasia. Primero como neoplasia leve, moderada, severa, y después como un cáncer invasor. Todo esto demora mucho y nos permite diagnosticar. Estos vacuolas celestes que ven ustedes es lo que es característico del esófago de Barrett. Esto lo ve el patólogo, inmediatamente nos dice un esófago de Barrett. Entonces, en resumen, ¿cómo se produce la carcinogénesis? Entonces, tenemos 3 factores importantes, siendo el más importante el tabaco. También la obesidad abdominal tiene un papel importante, especialmente para el adenocarcinoma distal, y el reflujo gastroesofágico también. Tanto la obesidad como el reflujo van a ocasionar inflamación sistémica en este caso, y el reflujo una inflamación crónica del tejido esofágico. El tabaco va a actuar en los dos lados, inflamación sistémica e inflamación crónica del esófago.
Y esto va a estimular a la proliferación celular, acortamiento de telómeros, daño del DNA, que se traduce en alteraciones genómicas, inestabilidad cromosómica e empieza todo el camino de la producción del cáncer. El cuadro clínico es bastante silente, hay disfagia en el 86% de los casos, pero solamente cuando ha tomado el 60% de la luz, es decir, les queda 12 milímetros. Como hemos dicho, es muy distensible el esófago, soporta muy bien esta estenosis. Recién cuando ya se concluye más de la mitad, 60%, empieza a tener problemas. Hay pirosis en el 43%, anorexia 29%, cialorrea 28%, odinofagia 22%, hemorragia digestiva alta 7%, fiebre 3%, otros, tos, dolor retroesternal, pérdida de peso. Los síndromes paraneoplásicos como hipercalcemia o alcalosis hipopotasémica, hipo, ronquera, son frecuentes. La tos nos indica que generalmente hay una fístula, ¿no? Y entonces hay que, es un caso más avanzado. El diagnóstico, lo típico es lo que ustedes ven acá. Por ejemplo, una mujer de 72 años con pérdida de peso y disfagia progresiva a sólidos y líquidos, le hacen una endoscopía y encuentran un adenocarcinoma de tercio distal del esófago. El diagnóstico tiene que estar orientado a dos objetivos: demostrar la presencia del tumor y hacer una estadificación. Entonces, para el diagnóstico es muy importante la anamnesis, pérdida de peso. Puede haber, como vemos en la imagen de la derecha, un ganglio de Virchow o Troisier. El examen físico nos da información sobre el estado general, un adelgazamiento, disfagia, anemia, son cosas que van a ir en contra de la cirugía y nos permite estimar los riesgos del tratamiento. En cuanto a los métodos auxiliares de diagnóstico, lo mejor es la endoscopía y biopsia. Nos va a ubicar el tumor y nos va a sacar tejido para saber qué tipo de tumor es. Nos confirma además la neoplasia. Puede ser muy útil una seriada esófago gastroduodenal. Nos sirve para dar la dimensión y la ubicación del tumor. La radiografía de tórax para ver si hay metástasis o no. Eco abdominal para ver si hay metástasis. TEM de tórax y abdomen con contraste. Y el PET scan, que es de mucha utilidad. El diagnóstico lo hacemos mediante una endoscopía, hacemos una biopsia. La biopsia nos va a permitir, la endoscopía además nos va a permitir saber el tamaño tumoral, su ubicación con respecto a la arcada dental, la profundidad y comorbilidades. Y si podemos hacer una ecoendoscopía, nos ayuda mucho más porque nos va a dar la profundidad de la lesión, si ocupa todas las capas o hasta dónde, y la presencia de ganglios se van a poder localizar, como ven ustedes en la imagen de la derecha, mediante una ecoendoscopía, pequeños endoscópicos que entran con el endoscopio a través de la boca, se hace estas ecografías. A ver, acá ven lo mismo, un tumor que se ha podido ubicar bien su dimensión. Miren, tan chiquito, ya tenía un ganglio periférico, por eso es la utilidad de la ecoendoscopía. Y también ayuda en la tomografía para ver metástasis, dimensión del tumor y ubicación. Y el PET scan con fluidoxiglucosa F18 nos permite identificar fácilmente metástasis, ¿no? En el PET scan de arriba ustedes ven el tumor y un ganglio un poco alejado, más abajo, que nos indica que ya se está empezando a diseminar ese tumor. ¿Cómo se estratifica? Como todo el aparato digestivo, a medida que el tumor va profundizando en las capas, va aumentando el T1, T2, T3, ¿no? TX, tumor primario, no se puede demostrar. T0, no hay evidencia de tumor primario. TIS es una displasia de alto grado. Fíjense, ya la displasia de alto grado debe ser operada, debe ser tratada por lo agresivo de esta enfermedad. T1, cuando está limitada la mucosa y la submucosa, va profundizándose. T2 invade la muscular, T3 invade ya hasta la adventicia, T4A invade pleura, pericardio, diafragma, pero aún es resecable. T4B invade otras estructuras adyacentes irresecables. Entonces, a medida que se va profundizando el tumor, va variando la T en esta edificación TNM. Y la presencia de ganglios, dependiendo del número de ganglios, N1 de 1 a 2, N2 de 3 a 6, y más 7 o más, ya es un N3. Los ganglios se van a ubicar de acuerdo a la ubicación de la lesión. Los ganglios cervicales arriba van a dar alrededor de la aorta,
los del tercio medio van a dar tanto arriba como abajo, y la parte distal van a dar incluso en ganglios, grupos ganglionares del abdomen, como el tronco celíaco, los esplénicos e incluso en los hepáticos. Entonces, de acuerdo a la ubicación del tumor, va a ser la afectación ganglionar respectiva, ¿no? Es un órgano muy ricamente vascularizado en tejido linfático, y es por eso es importante recordar todos estos grupos ganglionares que durante la cirugía curativa deben tratar de extraerse para poder saber bien si se ha diseminado o no a los ganglios, porque si no los sacamos, de ahí mismo va a salir la metástasis. Y la presencia o no de metástasis, la M, que al final complementa la estratificación TNM. Los sitios frecuentes de metástasis es hígado 35%, pulmón 20%, óseas 9%, adrenales 2% y al cerebro inclusive 2%. Entonces, fíjense, un cáncer de esófago puede debutar con problemas cerebrales porque es lugar donde a veces van a la metástasis. Es interesante ver que en la estadificación TNM se ha incluido el grado de diferenciación. Grado sea bien diferenciado o indiferenciado del G1 a 4. Esto es importante porque sabemos que los indiferenciados son muy agresivos comparado con los bien diferenciados, y esto nos va a poder ayudar para plantear un adecuado tratamiento. Aparte del TNM y la G que se ha agregado en el esófago, en la clasificación TNM se adiciona en esófago la localización. El X no evaluable, alto, medio, bajo, de acuerdo a la ubicación. Entonces, fíjense cómo se va evolucionando el TNM, ya incluye G y la L en la clasificación TNM. Acá ven ustedes cómo se maneja esto del TNM, los estadios, y entonces fíjense, son curativos los carcinomas escamosos del esófago hasta el estadio 2A, ¿no? Que se encuentren hasta el tercio medio. Pero fíjense, 2B, cuando el tumor es igual, un T2 o un T3, sin ganglio, pero está en la parte alta o baja, ya deja de ser curativo, o media. En cambio, en la parte distal sí es curativo. Entonces, fíjense cómo la ubicación y el grado de diferenciación también son importantes para definir el tratamiento. Entonces, en cáncer de escamoso, casi epidermoide de esófago, solamente hasta el T2A, es decir, T2, T3, sin ganglio positivo, sin metástasis, grado 2 o 3 que se encuentren en el esófago distal, pueden ser operados. Todos los demás, simplemente el tratamiento es paliativo, ya no deja de ser curativo. En cambio, esto varía en el adenocarcinoma. En el adenocarcinoma es más agresivo, solamente el 1B, es decir, un T2, N0, M0 de grado 1, 2, y generalmente estos son distales, por eso la localización aquí ya no tiene tanta importancia. Solamente es curativo hasta el 1B. Todo lo demás es tratamiento paliativo, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia, la importancia de la localización. Nos va a permitir la localización y el tipo de tumor, nos va a permitir plantear un tratamiento curativo o paliativo, sea adenocarcinoma o carcinoma epidermoide. Esta es una característica que solo la vemos en el cáncer de esófago, ¿no? Acá ven los resultados, ¿no?, del tratamiento curativo, cómo cambia cuando el tratamiento es paliativo, el porcentaje de sobrevida cae muy drásticamente. Entonces, este es un resumen que les doy del algoritmo del manejo del tratamiento del cáncer de esófago. ¿Qué debemos hacer cuando viene un paciente con cáncer de esófago? ¿Cómo lo vamos a manejar? Primero, tenemos que aprender si la lesión es limitada o solamente avanzada. Si es limitada la lesión, una lesión pequeña, inmediatamente resección. Si es ligeramente avanzada, localmente avanzado, tenemos que diferenciarlo si es escamoso o adenocarcinoma. Porque si es escamoso, puede necesitar una neoadyuvancia, ¿no?, con quimiorradioterapia o quimiorradioterapia, reevaluar para ver si se puede resecar o si se puede hacer alguna cirugía de salvataje. En cambio, en el adenocarcinoma sí se le hace quimioterapia perioperatoria y después un restadio para resecar, o una neoadyuvancia, restadio y resección.
Siempre lo ideal para esófago y para todo el aparato digestivo es resecar. La resección es la mejor paliación en el aparato digestivo. Si no podemos operar, hay algunas opciones de tratamiento. Ya les habíamos dicho, lo mejor es la resección primaria. Por eso, para definir las opciones de tratamiento, tenemos que ver primero si en nuestro caso cae en el título de curativo o simplemente paliativo. Y de acuerdo a eso vamos a plantear las conductas. Lo ideal, como les decía, es la resección primaria. Sea curativo o paliativo, lo ideal es la resección primaria. Segundo, la radioterapia primaria también es una buena elección si el paciente está en mal condiciones, tiene muchas concomitancias. Es muy útil la quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía, especialmente en algunos casos epidermoides. La radioterapia neoadyuvante, la quimiorradiación, es decir, los dos, quimiorradioterapia neoadyuvante o la quimiorradiación, quimiorradioterapia primaria, cuando sabemos que ya no vamos a operar. El problema del esófago es este, que 50% de los tumores que vienen no son resecables o ya tienen metástasis. 60%, más de la mitad, tienen enfermedad locorregional. Con intento curativo se puede intentar, pero 70-80% de las resecciones van a tener metástasis ganglionares, es decir, enfermedad regional. Y la mayoría, 70-80% de estos pacientes van a fallecer por enfermedad metastásica. En la imagen se ve una imagen de autopsia, una perforación de un cáncer esofágico que se perforó al pulmón, un paciente murió, ¿no? Entonces, en los estadios 0, lo ideal es la cirugía, 90% de sobrevida. Estadios 1, también 70% de la cirugía. Ya en adelante, 2A, 2B, hay que ver si se puede operar, quimioterapia, hay que ir haciendo algunas maniobras porque la sobrevida es muy baja, ¿no? En estadios 3 ya la sobrevida es mucho menor y en estadios 4 pocos son los que llegan a 5 años de sobrevida. Este es un ejemplo del trabajo que hicieron en el Hospital Rebagliati, el doctor Manuel Humán. Fíjense, 46 casos, 62% lograron hacer una esofagectomía con gastrectomía de tercio superior y esófago gastroplastía. 14 casos, 18% pudieron hacer una esófago-gastrectomía total con esófago coloplastía, es decir, una reconstrucción del esófago interponiendo el colon transverso. 11 casos hicieron una esófago-gastroplastía con tubo gástrico paliativo sin resección esofágica, porque el paciente no está en condiciones, sería muy complicado, pero por lo tanto el paciente puede seguir comiendo. En 2 casos hicieron una esofagectomía y gastrectomía total, debe haber sido un tumor muy grande, y faringocoloplastia, es decir, una anastomosis del colon a la faringe. Y en un caso hicieron un ejercicio quirúrgico terrible que seguro el paciente falleció, le hicieron una faringo-laringo-tráqueo-tiroide esofagectomía total con disección radical cervical y faringo-gastroplastía. Lo ideal es que encontrar tumores pequeños que se pueden hacer incluso resección endoscópica, como la que ustedes están viendo, se inyecta sustancia debajo de la tumoración y se extirpa la tumoración con una asa, como ustedes lo ven aquí en la parte de abajo. Eso para tumores pequeños, tumores in situ, que se pueden manejar endoscópicamente. Porque la cirugía tiene muchas limitaciones. La edad, 60 o 70 años es lo máximo que se opera. Estado nutricional, si han perdido el 10%, no es aconsejable. Tienen que tener un buen estado respiratorio, para tanto hay que examinar bien el aparato respiratorio, hacer gasometría, función respiratoria, ver el estado cardiovascular, buscar las concomitancias, si hay diabetes, hepatoplastía renal, estadio del tumor, todo esto son limitaciones de la cirugía, por eso es que tenemos mucho problema para operar. ¿Qué opciones quirúrgicas tenemos? Podemos sacar todo el esófago. Es esofagectomía subtotal. Esto se saca parte del estómago, del esófago. Se hace en cánceres de la unión gastroesofágica, como adenocarcinoma. Por ejemplo, se puede hacer la técnica de Ivor-Lewis, es decir, una toracotomía derecha, laparotomía con esófago-gastrostomía intratorácica, ¿no? Se ha subido el estómago y se ha hecho una anastomosis en medio del tórax. Eso es una esofagectomía subtotal. Ha quedado la parte cervical y parte
proximal, ¿no? O también se puede hacer una laparotomía transdiatal y hacer parecida a la resección, quizá no tan arriba. La esofagectomía transdiatal se puede jalar mucho del esófago, puede bajar la lesión para poder hacer la anastomosis transdiatal que después sube al mediastino. Otra opción quirúrgica es una esofagectomía total. Acá vamos a sacar todo el esófago. Está indicado en cáncer epidemioide proximal o de tercio medio. Y aquí tenemos que hacer una tóraco-laparotomía izquierda o una laparotomía transdiatal o hacerlo por vía laparoscópica. En este caso se ha reconstruido subiendo el estómago, se ha hecho un tubo gástrico que ha llegado hasta el esófago cervical para anastomosarse, ¿no? Acá tienen una esofagectomía total transdiatal, se ha sacado todo el esófago a través del hiato y se sube el estómago para hacer una anastomosis cervical. En resumen, estos son los 4 abordajes para poder sacar el esófago. La tóraco-laparotomía derecha de Ivor Lewis es una toracotomía derecha y una laparotomía. La tóraco-laparotomía cervical de 3 campos de McKeown, una corte cervical, un torácico y laparotomía para hacer un buen manejo de los ganglios cervicales. La transhiatal, a través solo es una laparotomía y a través del hiato se saca todo y se hace una anastomosis cervical. Y la tóraco-laparotomía izquierda, que esta es en la derecha, se hace en el otro lado, es parecida a la A, que es la tóraco-laparotomía de Ivor Lewis. Esta es la que más se utiliza, la esofagectomía triincisional o de McKeown, ¿no? Permite una disección esofágica en bloque, una buena linfadenectomía en los 2 campos, pero con mayor tiempo quirúrgico y mayor riesgo de complicación. Acá tiene una esofagectomía por toracotomía con su drenaje, ¿no? ¿Y cómo reconstruimos? Podemos hacer un tubo gástrico, como ustedes están viendo acá, el estómago lo adelgaza, de tal manera sube como si fuese un pantalón hasta arriba y se puede anastomosar, o se puede hacer una IDRUX que llega hasta donde queremos anastomosarlo, o se puede interponer un pedazo de intestino, ya sea delgado o de colon, para lograr la continuidad gástrica, ¿no? Lo que también hay una reconstrucción con plastía colónica, se puede poner una parte del colon transverso entre la laringe y el intestino delgado en caso de una gastroesofagectomía total para que el paciente pueda seguir comiendo. Acá ven, este es un pedazo de colon que lo estamos midiendo para ver que nos llega hasta el cuello para hacer algo parecido a lo que ustedes ven en la imagen. Y acá estamos haciendo un tubo gástrico isoperistáltico, es decir, estamos sacando parte del estómago para anastomosarlo después acá arriba, ¿no? Y pueda seguir el tránsito intestinal después. Eso se llama el tubo gástrico. Complicaciones muchas. Puede haber muerte, neumonía, insuficiencia respiratoria, lesión del nervio laríngeo recurrente, sangrados, fístula quilosa, el conducto quiloso se puede lastimar, fibrilación auricular, infarto del miocardio, accidentes cerebrovasculares por lo largo de la cirugía, trombosis que se desprenden, problemas de anastomosis y complicaciones gastrointestinales. O sea, es una cirugía de alto riesgo. Y desgraciadamente los resultados no son muy alentadores. Un metaanálisis de 28 series vieron que menos del 50% eran operables, con una mortalidad operatoria alta de 7.76% y una sobrevida a 5 años del 22%. Los estadios iniciales operables se debe hacer quimio, radiación versus cirugía. Este es un estudio que compara si lo damos quimioterapia y radiación o los operamos, y fíjense, los resultados operados son peores que la quimio o radiación en este estudio japonés, ¿no? Lo cual nos indica que debemos ir con cuidado en la cirugía. Igual acá, ¿no? Los no operados, los que no se pueden operar localmente, se pueden tratar con quimio, radioterapia o radioterapia. Hay varios esquemas, la mayoría con cisplatino y 5-fluoracilo, como ustedes ven acá, con unas sobrevidas interesantes del 47, 52, 56%, pero fíjense, solo a 2 años. Realmente se da 2 años. Entonces, en el enfoque inicial en los estadios avanzados, que son los que nos llegan a estadio 4,
Tenemos que ver si es carcinoma escamoso o adenocarcinoma. Si es carcinoma escamoso, usamos estos esquemas, folfoxocelo, cisplatino 5-fu, cisplatino iridotecano. Y si es un adenocarcinoma, se le trata como si fuese una neoplasia gástrica. Esto es lo que le mencionaba sobre el cáncer de la unión gastroesofágica. Esto en amarillito es el cardias, que es el cero que ven ustedes, el cardias. Entonces, el tumor del cardias es el que se encuentra 1 centímetro por arriba y 2 por abajo del cardias. Ese es el tipo 2 de Stewart. Los que se encuentran de 1 a 5 centímetros por arriba se denomina tipo 1, y los que se encuentran de 2 a 5 centímetros por abajo del cardias son de tipo 3. Esta clasificación de los cánceres de la unión gastroesofágico 1, 2 y 3 es lo que se denomina la clasificación de Stewart. Y es muy útil. También algunos al tipo 1 le dicen adenocarcinoma de esófago distal, el tipo 2 es un carcinoma del cardias propiamente dicho, y el tipo 3 también se le denomina carcinoma subcardial. Lo importante de esto es que la conducta va a variar de acuerdo a que sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3, ¿no? Es así como la Unión Internacional contra el Cáncer define el cáncer de la unión gastroesofágica con estos centímetros que les habíamos dicho. Y entonces el tipo 1, es decir, el que está de 5 a 2 centímetros por encima del cardias, la lesión, lo que se debe hacer es una resección del esófago distal y la parte superior del estómago. Y esto se puede hacer por vía transdietal. En cambio, el tipo 2 se localiza 1 centímetro por arriba de la zona Z hasta 2 centímetros por abajo del cardias propiamente dicho. Se tiene que sacar más estómago. Y el tipo 3 se localiza desde 2 centímetros por debajo de la línea Z del cardias. Y entonces la cirugía tiene que ser con más parte de estómago. Acá tiene un tumor bastante grande del tipo 3 de la unión gastroesofágica. Debido a la alta recidiva de estos tumores, se ha visto que la neoadyuvancia con 5-fu y cisplatino es muy útil. Se le da quimioterapia perioperatoria, a veces 2 o 3 ciclos preoperatorios y 3 o 4 ciclos posoperatorios. Y la radioterapia también es útil, curativa en tumores pequeños menores a 5 centímetros que no estén obstruidos y que no sean circunferenciales, porque si son circunferenciales van a producir una estenosis muy severa del esófago. Se puede dar hasta 6.400 centígrados y tiene una sobrevida de 15 a 20%. También la radioterapia se usa en forma paliativa, ya que la disfagia en un 65 a 80% de los pacientes vuelven a comer, vuelven a tolerar la vía oral, aunque no sea curativa y de gran utilidad para la paliación. Otra buena alternativa es dar a la vez quimio y radioterapia, ¿no? Una quimioterapia sensibilizante y la radioterapia. Estos métodos, esta tecnología ayuda a buscar mejores resultados en estos pacientes, ¿no? Y se ve una recidiva, una diferencia cuando se hace quimio o radioterapia asociada a la cirugía. En caso de enfermedad metastásica, hay una serie de drogas que pueden ayudar a disminuir y paliar las molestias y mejorar la calidad de vida un tiempo. En resumen, lo mejor para el cáncer de esófago es el tratamiento multimodal, cirugía, quimio y radioterapia, unido los tres. Fíjense la diferencia cuando solo se hacía cirugía y cuando se hace cirugía multimodal. Últimamente se está haciendo una medicina personalizada. Hay utilización de productos biológicos guiados por biomarcadores, como el trastuzumab para cuando marcan ER2 positivo 3 cruces, o el pembrolizumab o nivolumab en la unión gastroesofágica cuando marcan PDL1 o hay una inestabilidad microsatelital. Hay algunos síndromes típicos del cáncer de esófago asociados, como el síndrome Vasek, que es una acroqueratosis paraneoplásica. Fíjense, es las palmas de las manos y de los pies se ponen así, muy descamativas, muy hiperqueratósicas, y esto nos indica que está pasando algo en el esófago. Los tratamientos paliativos es una gastrostomía, lo importante es que el paciente pueda comer. Ahora, recordar que la mejor paliación es la resección, ¿no? Hay situaciones especiales cuando hay disfagia, se puede hacer yeyonostomía, una prótesis endoscópica, dilatación endoscópicas, láseroterapia fotodinámica, braquiterapia o radioterapia, quimioterapia aislado o quimio más radioterapia.
Cuando hay una fístula tráqueo-esofágica, hay que hacer quimioterapia aislada o quimioradioterapia con carboplatino paclitaxel, y lo ideal es la prótesis endoscópica. Tienen modelos de prótesis, algunas de fabricación casera, otras más sofisticadas, como la de abajo a la derecha, que se ponen y se expanden, ¿no? Y en nuestro servicio, el servicio de gastro, solía hacer simplemente un tubito plástico como estos de acá arriba y las colocan. No están exentas de complicaciones las prótesis, acá hay una perforación por la prótesis, ¿no? Pero son muy útiles. Entonces las opciones de paliación son dilatación, prótesis transtumorales, quimiorradiación, radiación pura, láser y argón para permeabilizar el paso esofágica, braquiterapia, fotoablación láser y cirugía paliativa. Cada vez hay más avances en los estadios 4, pero todavía todos estos no se pueden curar. Simplemente se está haciendo muchas cosas para tratar de aumentar la sobrevida de estos pacientes en casos no resecados. Lo más importante son las recomendaciones de prevención: no fumar, no abusar del alcohol, mantener el peso, dieta con muchas frutas y verduras frescas, combatir el Helicobacter pylori, consumir aspirina diario. Se ha visto lo que ustedes están viendo en esta imagen, los pacientes consumidores de aspirina tienen mejor sobrevida, tienen menor incidencia de cáncer de esófago. Vigilar el esófago de Barrett y las displasias, evitar bebidas muy calientes y el sexo seguro por el papilomavirus. En conclusión, es una neoplasia digestiva de mal pronóstico, estudios avanzados los más diagnosticados, frecuencia octava en el mundo, el Perú no está entre los 10 más frecuentes, mayor en países en vías de desarrollo, especialmente el epidermoide, la incidencia 3% de todos los cánceres, cirugía es el tratamiento primario, los estadios avanzados se pueden mejorar con quimio y radioterapia perioperatoria, la recurrencia o la metástasis debe ser tratada solo paliativamente con quimio o radioterapia, y la prioridad en cualquier estadio, en cualquiera de estos pacientes, es mantener una alimentación adecuada. El tratamiento multimodal es la mejor opción. Muy bien, chicos, es todo lo que les quería decir el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer, o si quieren, me la pueden enviar por chat. Bueno, si no hay preguntas, chicos, los dejo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.